En la clase Pata de Gato vamos a ver lo que es la morfología del cuerpo femenino y cómo visualizamos un patrón en 2D o plano y cómo visualizamos ya el patrón en la morfología de la tercera dimensión, lo que viene conformando un cuerpo, en este caso el cuerpo femenino. ¿Por qué? Me he dado cuenta que normalmente en las escuelas se enseña el trazo plano, pero hay un poco de confusión al principio porque se tiene que tirar demasiadas líneas que no sabemos de dónde provienen o de qué son. No nos explican, nada más nos dicen, no, pues bájale tanto, súbele tanto, divídelo en tanto. Y entonces eso creo que debería de cambiar un poquito. Aquí lo que intento hacer es que primero visualicen la forma. Vamos a comenzar por lo que serían líneas básicas, por decir aquí con el puntero, a ver si lo pueden ver. Z se va a ir iluminando en ambos lados. Aquí del lado derecho, esto aquí a esta parte le vamos a denominar línea de hombro. Luego tenemos lo que es la línea de sisa. Esta línea de sisa atraviesa, a ver si lo puedo hacer que se ilumine, atraviesa por debajo del brazo, cruza y sube un poquito en el busto. Esta parte del busto es la parte que en nuestro molde vamos a conformar un volumen. Posteriormente tenemos la línea de busto. Esta línea de busto atraviesa unos cuantos centímetros abajo. Depende mucho la edad. Por ejemplo, en jovencitas el busto va a tender a estar más, el punto de busto, este que tenemos aquí, que vendría siendo el pezón, ese punto normalmente en jovencitas va a estar un poco más arriba. Conforme nos va ganando la edad, ese punto va a ir descendiendo. Uh-huh. Y por ejemplo, en personas que tienen un poco de obesidad, normalmente incluso es muy poquita la diferencia donde baja ese punto. Ajá, a veces es muy difícil trabajar un molde plano porque desciende tanto ese punto que, que sí, que es muy difícil con solamente un trazo plano encontrar la forma. Por lo mismo, si nuestro cliente no es estándar, nos tenemos que fijar mucho uno en su edad y en su morfología anatómica. Todos los seres humanos somos diferentes. Se ha tratado de estandarizar por mayoría y así se usa en la industria, pero resulta que no a todo mundo le puede quedar una medida estándar. Entonces, siguiendo con las líneas principales, tenemos aquí abajo esta línea de cintura. Bueno, ahí le vamos a llamar línea de cintura. A ver si quiero que se ilumine un poquito. La encontramos. Ahí no, espérenme, algo hice mal. Yo solo quiero la línea de cintura. Bueno, a ver si la notan. Esa línea, la línea de cintura, anatómicamente le voy a poner un poco de transparencia aquí. Quiero que se fijen dónde la encontramos. La línea de cintura va a estar unos cuantos centímetros, me parece que son aproximadamente entre 3-4 centímetros del ombligo hacia arriba. Vamos a encontrar esta línea. También esta línea empata generalmente con la línea de codo. A ver, vamos a ver. Esta línea que nos encontramos aquí, a la que llamamos línea de codo, normalmente
viene a pegar con nuestra línea de cintura. Todo lo que digo va a ser normalmente, porque como ya les digo, la morfología cambia de persona a persona. De hecho, en las personas trans, ustedes pueden saber si es femenino o masculino por donde cae su línea de codo. En los hombres, la cintura baja aproximadamente por aquí. En ellos sí está más abajo del ombligo o tocando el ombligo. Ajá, y entonces ya no nos empata con la línea de codo. En las mujeres generalmente la línea del codo viene a empatar con la línea de cintura. Bueno, esa es información general. Aquí, bueno, vamos a volver a regresar a donde tenemos nuestro molde. Y tenemos también en la falda lo que viene siendo la línea de cadera. La línea de cadera, justo como su nombre lo indica, va a estar en el punto más alto de las pompis. Igual depende con la morfología. Aquí en esta línea que cruza el molde, si la notan, ahí vamos a tener lo que son las líneas de costado. Las líneas de costado generalmente van a hacer estas líneas. Por eso es línea de costado. Luego tenemos lo que son las pinzas. Tenemos lo que es la pinza del busto, que es así como lo marca desde el punto donde tenemos nuestro pezón hacia abajo. Toda esta línea va a ser una línea, no es central, porque si se fijan en proporción, no es en la mitad, es en donde tenemos nuestro punto medio entre pezón y pezón. Aquí es donde vamos a medir y luego vamos a dividir, por lo tanto no nos va a quedar en un punto central del patrón. Aquí también importante, tendríamos en la falda delantera una línea de pinza, una línea, las pinzas nos sirven para, a ver, es que quiero que se note. Las pinzas lo que van a hacer es que son las que nos van a generar un volumen. Cuando nosotros hacemos un patrón, hacemos el patrón como si fuera una tela muy rígida. Normalmente para modelar se utilizan telas muy rígidas y las telas muy rígidas necesitan aberturas para generar el volumen. Así como en la primaria cuando hacíamos los cubos o las pirámides, y luego se desdoblan, así es como nosotros conformamos un patrón. Aquí si se fijan, no estamos empatando nuestra línea de busto con nuestra línea de pinza en la falda. ¿Y esto por qué? Bueno, esto podría, ¿cómo decirlos? Aquí los tomamos como patrones independientes. Veces que como necesitamos dar, aquí se nos forma una pequeña pancita y eso ocurre en todas, por muy delgada que esté la persona, va a generar un pequeño volumen en esta área, por eso generamos esta pinza. Pero si por ejemplo usamos telas muy elásticas, esta pinza va a tender a desaparecer. Estas de aquí las vamos a poder mover o las podemos esconder en telas muy elásticas. Pero para generar un patrón o una base, sí las necesitamos. Lo mismo va a pasar en la parte trasera. Aquí sí podemos empatar las dos pinzas, como ven.
Aquí no tenemos ese problema que digamos tuviéramos en el delantero, pero digo, no es problema, o sea, se puede empatar. Es que estoy, yo dije, pero, sí, a ver aquí, lo que quiero señalar es la pinza. Esta pinza normalmente de la línea de sisa en la espalda baja a 2 centímetros de aquí a acá. Y luego tenemos lo que con la pieza base, que sería nuestra manga. La pieza base manga va a tener unas líneas, a ver si las podemos medir. Esta va a ser una línea que va a conectar con nuestra línea de sisa. A ver, aquí se fijan, esta va a conectar con esta otra. Y esta es nuestra línea de sisa, pero esta es nuestra línea, digamos, de ancho brazo de la sisa. Vamos a tener nuestra línea central, que este va a ser el largo manga. Va a ser, si lo podemos, quiero que se vea acá, largo manga. Cuando nosotros hacemos un patrón en 2D, en esta área, a ver, voy a volver a hacer transparente mi tela para que veamos el cuerpo. Aquí en esta parte va a haber un espacio, digamos como un aire, ¿sí? Aquí en la manga, en esta parte, para conectar los dos. ¿Por qué? Porque si no nos dificultaría mucho el movimiento. El movimiento de levantar y bajar el brazo aquí nos obstaculizaría. Entonces, aunque sea una manga muy ajustada, aquí vamos a ir estrechando o aumentando este espacio para la conformación del patrón según el tipo de tela. Aquí, por ejemplo, no podemos tomar tal cual la forma del brazo, porque nos quedaría una manga demasiado ajustada, a menos que tuviera, por ejemplo, una serie de botones o cierre en esta parte. Sí la podríamos trabajar así en una tela muy rígida. Este es un patrón un poco ajustado, pensando en una tela que, que sea de mediano, digamos de mediana elasticidad, ni muy rígida ni muy apretada, pero tenemos que dar un espacio también en esta parte. ¿Por qué? Porque no podríamos meter la mano. Entonces normalmente lo que hacemos es que cerramos el puño y aquí tomamos esta medida con el puño cerrado para dar este espacio y poder meter la mano, a menos que querramos aquí una serie de botones o cierre. Entonces sí podríamos reducir estos espacios. Y bueno, esto es así como que una pequeña introducción en lo que es el cuerpo femenino. Tenemos otras líneas, por ejemplo, la que conformaría aquí el centro, esta línea que va de aquí hacia acá, que sería la línea de la espalda, pero por el centro. Y tenemos otra línea, a ver, la voy a hacer, ver si la dibujamos aquí, se ve del otro lado, que viene desde el punto alto del hombro hasta la cintura, y esta es una línea de espalda. Esa línea de espalda va desde el hombro hasta la cintura. Y tenemos también otras líneas, por ejemplo la línea de hombro. La línea de hombro viene y cruza todo desde aquí hasta acá. Tomamos esa medida y esa es línea de hombro. ¿Qué otra línea importante tenemos aquí? Hasta este punto. Ahí tomamos lo que sería la medida de línea de cadera.
Y esta línea normalmente viene entre las 7, 8 pulgadas aproximadamente. Tenemos también lo que es la línea de tiro. La línea de tiro, como su nombre lo dice, pues va a ser, a ver, aquí tenemos nuestro tiro. Esta línea entonces va a ir de aquí hacia la cintura. Es aproximadamente unos 4 centímetros. Bueno, no miento. Esta hay que tomarla sentada. De la línea de cintura a la línea del tiro, esa se toma de forma sentada. Bueno, eso se explicará más tarde. Y tenemos, bueno, la línea de los largos. Ya dependiendo de cómo lo quiera uno, pues tenemos que medir de cintura al suelo, de cintura a la rodilla. Eso ya depende de los largos. Pero básicamente esta es la forma en la que se comporta un patrón, a como teníamos nuestro patrón. Pero bueno, así más o menos ya visualizamos cómo sería un patrón desdoblado y puesto en un maniquí, en una figura femenina. Que vamos a hacerlo transparente para que veamos las partes que son ajustadas y las partes donde tenemos que tener cierto aire para el movimiento. Aquí, por ejemplo, debajo del busto, como este es un patrón básico, no está tan ajustado en esta parte. Si por ejemplo quisiera hacer un corsé, aquí tendría que meter unos centímetros en la parte de bajo busto para que estilizara más. Pero como este es un patrón base que puede ser para cualquier cosa, se le deja un poquito de aire debajo del busto. Si ustedes han visto, muchas veces esta pinza la bajan de aquí y la hacen recta. Eso es cuando no necesitamos tanta forma. La podemos dejar así o la podemos dejar como una pinza recta. Y normalmente cuando las pinzas son rectas no se van hasta el punto alto del busto, bajan como 12,5 centímetros. Pero eso ya depende del modelo, del tipo de ropa, etcétera. Entonces esto es básicamente todo por hoy. Gracias. Espero les sirva de ayuda como introducción para el patronaje. Nos vemos. Esta introducción, si requieres los patrones básicos para dama, los tengo ya realizados en talla chica, mediana, grande y extra grande. Pero para su impresión en un plotter de 90 centímetros o en su caso impresión casera. Necesitas contar con algún software como Adobe Acrobat, Illustrator o CorelDRAW para poderlos imprimir. Están disponibles, económicos y solamente por mi WhatsApp. Y los números son 5536639873. Me encuentro en Ciudad de México y los pagos se pueden hacer por PayPal o transferencia bancaria, y así contribuyes a que pueda dar más tips para el patronaje. Muchas gracias y hasta luego.